Buenas noches, edición número 633 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Sin ningún tipo de comentario futbolístico, porque lo que pasó el domingo con Independiente fue... Ya entra en la crónica policial, así que... Exactamente. Este último fin de semana tuvimos un hecho de trascendencia global, y digo trascendencia global porque muchas veces cuando acá se opina de lo que fue el G20, se lo hace a lo mejor con una mentalidad provinciana, con una suerte de ombliguismo. Uno que tiene la suerte de leer algunos otros diarios del mundo, como el País de España, o como Le Figaro de Francia, o el New York Times, ve que esto ha tenido una dimensión y un alcance pocas veces visto. Una cumbre impecable que consolida a la Argentina y la inserta en el mundo. Realmente, después de tantos años de aislamiento, después de tanto tiempo de pensar que se podía vivir con lo nuestro, vemos que los líderes mundiales, 19, y la Unión Europea, se congregan en Buenos Aires con un grupo, el G20, justamente que reúne a las principales potencias económicas del mundo. Pensemos que ahí está el 85% del Producto Bruto Mundial representado. Y realmente fue muy bueno para la Argentina esto, no solamente a lo mejor por lo que fue la cumbre en sí, sino también los encuentros bilaterales que, como decimos siempre nosotros, más allá de la tecnología, más allá del desarrollo tan importante que han tenido los medios de comunicación en las últimas décadas, siempre el contacto personal, los gestos, los saludos, son muchas veces mucho más explícitos que a lo mejor conversaciones telefónicas que hasta se pueden interpretar en un sentido distinto o un sentido equívoco. Siempre en estas reuniones hay grupos de manifestantes contra la globalización o contra el G20 muy agresivos. Por suerte, en Buenos Aires se desarrolló pacíficamente. Hubo algunas manifestaciones, pero no hubo incidentes. En realidad los conflictos fueron muy inferiores a los que se habían dado, por ejemplo, en Hamburgo. Ahora, cuesta creer los que se oponen al G20 desde qué perspectiva lo hacen. Porque el G20 no es un grupo homogéneo. Como vos bien lo dijiste, es un grupo que nuclea a los países más importantes económicamente del mundo, pero con regímenes y políticas económicas quizá opuestas muchas veces. Es decir, que es importante tener contacto con todos ellos para fomentar los vínculos y favorecer el comercio y la posibilidad de inversiones, pero no es una cuestión de optar por determinada posición política o económica. A estos grupos de izquierda y anarquistas que sacan magros porcentajes en las elecciones, parece que lo que les preocupa es el diálogo. Parece que les preocupa que el diálogo, que puede generar un campo propicio para la cooperación internacional, para el desarrollo sustentable del planeta, esto realmente es lo que les preocupa. Y creo que acá lo más importante es que se hablaba de la muy difícil posibilidad de que se pudiera llegar a un acuerdo, se pudiera llegar a un documento. Los documentos son documentos de consenso, que el consenso es un promedio. El consenso lo que busca es tratar de equilibrar en un documento que sea omnicomprensivo de las distintas posiciones que hay. Por supuesto que en el tema multilateralismo, bilateralismo, hoy tenemos una fuerte presión de Estados Unidos que prefiere las relaciones bilaterales a los organismos multinacionales, multilaterales. Estos documentos suelen ser algo vagos, porque como vos decías, hay que buscar los denominadores comunes y se expresan en términos muchas veces generales. Pero es importante que se haya llegado por unanimidad a un documento de consenso. Estados Unidos marcó alguna diferencia en el tema del cambio climático respecto al Acuerdo de París, pero es la posición que mantiene Trump habitualmente, así que no es ninguna sorpresa en tal sentido. Hubo algunos temas que quizás no se tocaron, como por ejemplo se hablaba mucho de la relación Rusia con Ucrania, se hablaba de la guerra, también de la guerra en Yemen, que tiene como partícipe Arabia Saudita. Estos temas parece que no se han tocado y a lo mejor otros fueron no abordados con profundidad, pero pensemos que es una declaración, no abordados en profundidad, como puede ser el tema de la inmigración, el tema de los refugiados, el tema de la educación de las niñas en los países pobres del planeta, pero creo que en definitiva el documento que ha salido fue, como dice creo que El País, el diario El País, fue también fruto del esfuerzo que hizo nuestro presidente. Sí, la Argentina como anfitrión tuvo un rol de moderación y de coordinación y evidentemente facilitó el diálogo de las distintas potencias y quizá, digamos, era inimaginable que un hecho así se hubiera producido durante el gobierno de Cristina Kirchner. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo.
Y más aún, realmente... recordá que en la época de Kirchner hubo una cumbre en la Argentina que vino el presidente Bush, hijo, y Kirchner le organizó una contracumbre. Exactamente. Y para la Argentina me parece que el rédito que queda también es haber sido el lugar donde se celebraron algunos convenios muy importantes, como el convenio entre Estados Unidos y China. El nuevo NAFTA. El de Por un China lado, el nuevo NAFTA, que sí, es el TMC, entre México, Canadá y Estados Unidos, y por el lado de la relación bilateral Estados Unidos-China, la potencia número uno, Estados Unidos, y la potencia número dos se han puesto como una suerte de paraguas por 90 días para tratar todo el tema de esta guerra arancelaria que se había desatado. Para la Argentina yo creo que la posibilidad, ahí se han firmado muchísimos acuerdos, la posibilidad del respaldo que le ha dado esto internacionalmente, la posibilidad de que haya inversiones de China en el campo energético, en el campo de infraestructura. Estamos hablando de nada menos y nada más que de más de 3.000 millones de dólares que van a venir inversiones, y sobre todo el respaldo que le ha dado el hecho que se desconfiaba que pudiéramos organizar esta cumbre en la Argentina, sobre todo por los sucesos que tuvieron difusión global que habían ocurrido en el partido entre River y Boca. Parece mentira que esto sea así, pero había como una suerte, lo dijo Christine Lagarde, la cumbre mejor organizada de todas las que ella había participado, que habían sido casi todas. Una voz autorizada. Una voz autorizada, aunque sea denostada por muchos. Alguien dijo el otro día que si no fuera sido por los préstamos que estamos recibiendo del Fondo Monetario, que bueno decirlo, nosotros formamos parte de ese organismo y tenemos acciones en el mismo, muchas veces mucha de esta gente que protesta no podría tener los planes de trabajar. Y vamos a una pausa. Cuando volvamos, Luis Carlos Cejas, que es el presidente de ANDAR, de la Obra Social de Empleados de Viajantes de Comercio, y vamos a hablar un poco de la situación laboral. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de ANDAR, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y en este segundo bloque estamos con Luis Carlos Cejas, presidente de ANDAR, la obra social de los viajantes vendedores de República Argentina. Gracias por acompañarnos, Luis. Luis es un gran amigo al que conocí hace algunos años con motivo de un viaje organizado a Tierra Santa, a Jerusalén, Israel, Jordania, Amán, Petra y finalmente culminó en el Vaticano. Fueron casi 3 semanas de un trabajo muy lindo, muy espiritual, muy motivante, muy movilizador. Ya lo creo. Y que cambió, por lo menos en tu vida y en la mía, algunas visiones distintas, ¿no? Importante, para mí es una nueva etapa después de esa experiencia, por la edad que uno tiene, haber 45 peregrinos, haber transitado esas casi 2 semanas profundizando algo muy importante, que es el diálogo. Es decir, en este caso era el diálogo interreligioso, ¿no? Es como volver a retomar en esa experiencia de hace no mucho, hace 3 años atrás, 4, lo que le falta a la Argentina, ¿no? Desde mi punto de vista, como un hombre ligado al movimiento obrero, mi profesión de viajante vendedor, creo que es imprescindible volver al diálogo y profundizar el diálogo en nuestra nación si queremos ser una nación que tenga una república como se merece, ¿no? Una democracia republicana. Y ha sido
este año un año muy duro para todos los argentinos, ¿no? Cada uno de su responsabilidad. Y entonces tenemos que, la esperanza es volver al diálogo, al consenso. Yo tengo siempre una especie de axioma de un viejo maestro mío que del disenso se crece. Y ha quedado demostrado que es así. A lo mejor esto puede sonar un poco adulador, pero ¿cómo haces para tener, entre tantos fuegos de artificio que hay en el gremialismo, entre distintos sindicatos, muchas veces posiciones extremas, para mantener con un perfil tan moderado, con un sindicato y una obra social que no tienen ruido? Porque hoy, que no tienen ruido, o sea que nadie, no es escandalosa, no es escandalosa ni por un lado porque se maneja con transparencia, pero por el otro lado también porque vos sos un tipo que, esto que estás hablando de moderado, sos un dirigente que busca consensos, o sea que es raro ver hoy, porque uno generalmente ve estos chisporroteos, no hagamos nombres propios, pero que un día pronuncian diatribas contra el gobierno, otro día ofenden o insultan a otros. ¿Cómo haces para mantenerte? Bueno, yo creo que nosotros, los viajantes vendedores, por nuestra profesión, los caminos de nuestra patria, nosotros decimos un eslogan así muy propio: somos nexo de aquel que produce y de aquel que consume, ¿no? Con, evidentemente, la globalización económica ha dado otros caminos, pero el vendedor está constantemente con la realidad. Y nosotros creemos que no que se debe hacer así, creemos que ese es el camino, porque justamente otros países en el mundo han transitado después de guerras que han destruido no solamente la economía, sino sus habitantes, han vuelto otra vez a caminar. Nosotros no hemos tenido esa desgracia de sufrir esas guerras. Somos un país joven, con 200 años de vida, y justamente después de haber sufrido, sí, una dictadura tremenda, y al recuperar la democracia no la hemos recuperado íntegramente, justamente a través del diálogo, del consenso, de discutir, de tener un proyecto de país. ¿Cómo puede ser que no tengamos un proyecto de país? No hay nadie iluminado. Nosotros somos creyentes del trabajo en equipo. Como gremio hemos tenido dificultades este año. Vos fíjate, a la degradación de haber dejado de ser representado desde el punto de vista del Estado, del Ministerio de Trabajo no existe más, hay una secretaría. La salud, que es tan importante al país, tampoco el Ministerio de Salud ha sido pasado a Desarrollo Social. Bastante creo que tiene Desarrollo Social como para poder preocuparse por la salud. Y nosotros hemos tenido problemas, dificultades, que hemos sacado adelante. Pero vos fíjate que tenemos muchos convenios con diferentes cámaras y no han sido homologados todavía los convenios. Pero las cámaras empresarias cumplen con lo que se ha firmado. Cumplen aún sin la sí, homologación. Exactamente. A pesar que la ley dice que después de 30 días, si no hay ningún reparo, en este caso del órgano de aplicación, sería homologado, pero no, las cámaras se podrían haber refugiado en ese sentido. No, todo lo contrario, han hecho un aporte, incluso con cláusulas que podríamos denominar gatillo, para revisar, como pasa con la Cámara Perfunista y de Jaboneros, que seguramente en el transcurso de lo que queda de este año revisaremos ese convenio, como pasará seguramente en marzo con la Cámara Principal, que es la Cámara de Comercio.
Y en el tema de salud hemos tenido problemas, hemos salido adelante con la transparencia, pero hay una enfermedad que afecta a los niños, que es la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad tremenda y que no está contemplado dentro de los organigramas de la superintendencia, ¿no? Entonces se han producido juicios y nosotros hemos tenido que enfrentar ante los amparos que hacen, en este caso tenemos un solo caso, gracias a Dios, o lamentablemente, hemos tenido que cumplir con lo que dice la justicia. Esto ha repercutido en la economía de la obra social. Ya llevamos gastado más de 15 millones de pesos, porque es un remedio muy caro que se paga en euros, y ya el presupuesto para la segunda aplicación, en lo que sería el año 19, va a ir por los 5 millones de pesos, si se mantiene este tema cambiario. Realmente uno afronta toda esta situación porque es el compromiso vocacional que uno tiene de ser dirigente gremial, ¿no? A mí me hubiera a lo mejor sido mucho más para mi economía haber seguido dedicado a mi profesión y ya a esta edad estar jubilado. Pero vos me conocés Sí, de te hace conozco muchos lo suficiente. años. No, lo y que es uno- bueno es cuando uno escucha de un dirigente gremial, esto que actúan como ejes, como el fiel de la balanza entre lo que es el reclamo de la parte obrera y sin llegar a una confrontación con la parte, ocurre en otros sindicatos también, son los menos, lamentablemente, y el acuerdo con la patronal. Y que vos ves que hay siempre vasos comunicantes que generan que a lo mejor sin que estén pactadas las condiciones de modificación de las pautas salariales, se hagan, como en este caso, sin siquiera tener la homologación. Esto creo que hace el trabajo en equipo, de lo que hablábamos en el primer bloque, de lo que fue justamente el tema del G20, con esa manifestación en el Teatro Colón, tan emotiva, por cierto, que había gente que pertenecía a distintas corrientes políticas y estaba sobre ese escenario y pudieron todos juntos cobijarse bajo el grito de Argentina, Argentina, y mostrar lo que podemos hacer nosotros cuando se trabaja en equipo. Los argentinos tenemos vocación realmente de buscar consensos. A veces, por diferentes motivos, yo creo que no se llegan, porque a mí me parece que los políticos tienen una deuda grande, especialmente en esta etapa de la democracia. Enfrentar, dejando de lado los partidismos, sino enfrentar, si se habla de las crisis y cómo resolverlas. Una crisis no la puede resolver uno solo. Seguro. Entonces, resolverla entre todos y seguir transitando el camino de la democracia. Yo sé cómo vos pensás y quizás nosotros, vos venís del peronismo, yo estoy en el PRO, viendo de origen radical, y sin embargo con vos he tenido permanentemente, podido dialogar con franqueza. Aclaro que él tuvo cuestionamientos muy duros contra el gobierno anterior, cuestionamientos que hacían porque él realmente se sentía que eso no era peronismo. Entonces, ¿cómo es posible que uno pueda hablar entre dos personas que pensamos distinto y ponernos de acuerdo? Me parece que esto es lo que hay que apostar, a la madurez. Yo creo que en este caso hay que tener esperanza de que se va a encontrar. Hay hombres jóvenes que han ido reemplazando a los viejos políticos y que a través de este disenso se encuentre un camino que sea para todos, ¿no? En el gremialismo, por ejemplo, en el gremialismo que practicamos nosotros, nuestro gremio es pluralista, no solamente en lo religioso, sino pluralista político. Me consta. Hay consenso, hay radicales, socialistas, peronistas, y la historia del gremio nuestro en más de 100 años siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. Y en lo religioso también, porque justamente la patria lo hicieron
estos gringos, los judíos, los musulmanes, la colectividad árabe y los criollos. Uno es criollo y por eso la esperanza mía, te digo en lo particular, Jorge, te lo digo con todo cariño y con respeto, es que dialoguemos. Es imprescindible tener un diálogo nacional y encontrarle una salida a esto. Muchísimas gracias, Luis. Y No, su Jorge, mensaje te agradezco alentador para a vos esta y época le del agradezco año. a ustedes haberme invitado y ojalá el mejor deseo para todos los argentinos en esta fiesta que se aproximan sea que podamos alcanzar ese objetivo. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.